regreso estamos con el consumidor, así es, en la cabeza mía, ahí, muy bien, exactamente. Un poco me la cortaron la cabeza. Yo tengo, mira una cosa, doctor, tenemos al doctor Luis Rafael Serrete en el programa, psiquiatra y psicoterapeuta, y con él vamos a tratar el tema de la bipolaridad. Doctor, pero quisiera decirle a muchas personas que cuando me ven en la calle, pero tú eres alto, porque creen que yo tengo 6'3", señores. Tómame parado ahí, ayúdame. Déjame pararme. Miren, 6'3", yo no soy un hombre pequeño. A veces me saludan en la calle. Pero tú no te pareces al de la televisión. Sí, sí soy yo. Así que ya corregí esa parte, doctor. Saqué esa confusión del medio. Una confusión que tiene la gente es el tema de la bipolaridad, doctor. Sí, voy a comenzar primero contigo. Dígame. La gente te dice a ti porque ellos entienden que tú debes ser o pelotero o basquetbolista. Nadie cree que yo puedo trabajar en la televisión. Exactamente. Yo soy el más alto que trabaja en la televisión. Exactamente. Juan Luis Guerra y yo. Sí. Juan Luis es artista, obviamente, el cantante más importante de la República Dominicana, el artista. Pero, y yo que soy en toda la televisión, tengo 6'3". Juan Luis tiene 6'6". 6'6". Pero jugaba basquetbol muy bien, ¿eh? Sí, yo también jugaba basquetbol, doctor, para que me retiré a tiempo. Hay una cosa, o se retiró. Me retiraron a tiempo, doctor. Pero fíjate, a diferencia de tu persona, en la universidad yo fui miembro del equipo de basquetbol, pero yo solamente mido 5'4". Usted era miembro. ¿Qué era usted, doctor? ¿El que pasaba el agua? ¿Qué usted hacía en el equipo? Yo era primeque. ¿Usted era primeque, doctor? Seguro. Con 5, bueno, sí, 5'4". En esa época. Sí. Pero encontré individuos como tú así, que hacían lo que yo hacía. Sí. Con esa posición que yo ocupaba. Sí. Digo yo, hasta aquí llegué yo. Le retiraron, doctor, a tiempo. Sí, me retiré a tiempo. Bien, bueno. Mira, doctor, vamos a entrar el tema de la bipolaridad, que es el que vamos a tratar en el día de hoy. Fíjate, yo te quiero agradecer en esta mañana la invitación que me formulara, sí, porque realmente tú estás haciendo una misión de transmisión de conocimiento. No es consumir, sí, tú estás transmitiendo conocimiento a una población que muchas veces desconoce el por qué se dicen las cosas. Comenzamos contigo. El pueblo es inteligente. Dice, un hombre con 6'3" en un país de gente pequeña debe ocupar tal posición. Ve, es un criterio completamente errado. Ese concepto de trastorno de bipolaridad antes se llamaba psicosis maníaco-depresiva. Pero una nomenclatura que se registra en los DSM-3 y DSM-4 y los otros DSM-3... ¿Qué es eso, doctor? Disculpe, DSM-3, sí, DSM-4. Eso es un glosario psiquiátrico, okay, que se elabora con el sentido de que los psiquiatras, los trabajadores de la conducta, vamos a llamar así para ser mucho más amplio, podamos entendernos en un mismo lenguaje. Okay. Ahora mismo se está discutiendo el otro, el quinto, el sexto, eso seguirá subiendo, y ahí se analizan y se canalizan criterios uniformes, okay, para que las cosas marchen adecuadamente. Mira, ¿qué es una euforia? Una euforia es lo que tú ves en el play, lo que tú ves en un equipo de basquetbol que estamos mencionando, sí, en la cual la gente tiene un momento de exaltación. Y justamente un equipo como el Escogido y el Águila, en un momento ese, yo soy escogidista, el Escogido ganando. Doctor, bienvenido. Muy amable. Este programa es suyo. Yo soy escogidista de chiquito hasta la muerte, doctor. Bueno, en el caso mío se puede decir, en el caso suyo debe ser desde grande. Ya lo sabe, desde que nací entonces, doctor. No, lo que pasa es que yo nací en San Carlos. Y nació pequeño. Y nací pequeño y me quedé ahí. Bueno, entonces fíjate bien, en esa euforia, uno de nuestros amigos, que ni siquiera me conocía, sí, saludándome, mi doctor, me fastidió un dedo. Por supuesto en la euforia. Sí. Pero eso es una euforia completamente transitoria. Sí. Esa es la parte positiva de la pila que yo te estoy mencionando. En la parte negativa, ante un acontecimiento desagradable, sucede lo inverso. La tristeza, la melancolía, y esa combinación de euforia y melancolía es lo que se traduce en psicosis maníaco-depresiva, que hoy recibe la nomenclatura que está mencionando, sí, muy acertadamente, sí, de trastorno bipolar. Permítame decirle que conjuntamente con las depresiones es la entidad que nosotros generalmente vemos con mayor frecuencia. Es muy común. Sí, sí, muy común. Por supuesto, el pueblo toma esto y mucha preocupación en ese sentido.
¿Qué conlleva a la parte melancólica o depresión? Bueno, que si el paciente no recibe el tratamiento adecuado y muchas veces entiende que yo lo puedo resolver, entonces puede llegar a ideas feas que nosotros la denominamos como una emergencia en psiquiatría, que es la idea del suicidio. Doctor, entonces, ¿cómo se presenta un paciente? O sea, un ejemplo más llano, más simple. ¿Cómo un paciente, como una persona que sufre de trastorno bipolar, cómo se representa en él? Fíjate, lo primero es que el que mejor conoce al otro es el que convive con él. Si tú eres casado, tu esposa determina cuando tú estás en una fase o un comportamiento inadecuado. Si tú eres un individuo que siempre te levanta por la mañana, da los buenos días, las caricias a tu esposa, a tus hijos, te desayuna y te va a la escuela a llevar a los muchachos, el día que tú sales sin necesidad a la calle, abandona a los muchachos, te va por ahí, gasta más dinero del que realmente te corresponde de tus mensualidades. Sí. Entonces ella dice, este hombre mío está raro, está extraño. Por eso tú ves que en nuestra consulta, a veces, y la mayoría de las veces yo lo digo, converso con el paciente y a veces con los familiares, con el que conviven. Sí. Yo no hablo familiares de un tío que vive en Macorís y tú vives en la capital, porque no se ven. Claro. Es con la gente con la que tú convives. Entonces, ¿cómo se manifiesta un tipo con una psicosis de tipo bipolar? Bueno, exaltación del estado anímico, gastando más dinero del que le corresponde, muchas veces vistiendo de una manera inapropiada. ¿Vistiendo? Sí, 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 porque son llamativos. Mi hermano es psiquiatra y vive en Estados Unidos, y cuando vamos a fiestas, cuando éramos más jóvenes, y yo decía, mire, ese muchacho está en fase maníaca. ¿Por qué? Vestido de una manera muy llamativa, hablando más de la cuenta, diciendo palabras soaces, inadecuadas, y muchas veces viene la parte inversa. Si tu esposa te ve a ti, que debe estar aquí en este programa a esta hora trabajando, porque no es jugando, es trabajando y elaborando cosas. Sí. Tú no quieres venir al trabajo, no te quieres bañar, no quieres comer, dificultad para cumplir con tu compromiso en el sexo. Entonces dice la doña, pero mi marido no está bien. Esa es la fase depresiva. Okay. Entonces, una es lo que se llamaba antes, o se llama todavía, psicosis maníaca, que es la que yo veo con menos frecuencia, y la psicosis depresiva, que veo con tanta frecuencia como la trastorno bipolar. Esa combinación, si quieres te lo digo más sencillo. No, lo que pasa es que, y yo entiendo perfectamente lo que está diciendo, pero en la gente, nosotros, en la calle, cuando se habla de bipolaridad es aquella persona que, por ejemplo, en un momento está bien contigo y alegre y contento, y un momento a otro está llorando. Y el cambio no tiene una justificación per se, o sea, ahora mismo tú estabas bien y cambiaste. No es así. No es así. Por eso, porque hay mucha gente que le llaman, mira, pero tú eres bipolar, porque ahora mismo tú tenías una actitud y ahora cambiaste inmediatamente a otra. Fíjate, quizás, dicho así, sí, dándole un corte transversal a ese problema, porque no me ha preguntado de por qué sucede esto. Claro. Y yo voy a decirle, mire, en los trastornos bipolares, generalmente hay un compromiso biológico a nivel de sustancia neurotransmisora. Esto ya es mucho más profundo para el pueblo, pero que el pueblo sepa que no se determina eso basado en un análisis de sangre, si usted es bipolar o no es bipolar. Yo recuerdo en una estadía que yo estuve en los Estados Unidos, en una población hispana, que estudiando yo ya al término de medicina, me decía un señor boricua, dígame doctor, si yo estoy sano o enfermo, enseñándome las uñas. Y yo dije, no, yo soy que tan sucia, no sé decirle qué diagnóstico tiene usted, simplemente higiene. Entonces, fíjate, no. El paciente así, como tú lo dices, es que hay gente que temperamentalmente son muy volubles en su comportamiento. Hay gente que se levantan por la mañana, como dice la gente, con el pie izquierdo, y entonces cambian simbólicamente, anímicamente, de su temperamento, su manera de ser. Pero eso no tiene que ver, no tiene relación con la bipolaridad. No, porque eso es muy sencillo. Claro. La bipolaridad es una entidad psiquiátrica y psicológica que debe ser vista por un facultativo en esa área. Doctor, tenemos que hacer una pausa.
Tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos, yo quiero que entonces entremos ya en detalle con la parte de qué causa la bipolaridad y qué tiene la ciencia para ayudar a las personas que sufren de esta enfermedad. Vamos a la pausa, regresamos ahora. Y de regreso estamos y seguimos hablando con el doctor Luis Rafael Serret. Doctor, cuéntenos entonces varias preguntas aquí en el Vivi. Nos pregunta Nicole de la Rosa, nos pregunta si una persona bipolar influye mucho en el crecimiento de la familia. Y también nos pregunta Ruf Guzmán Soriano, ¿cuáles son los síntomas o señales del trastorno? Un poco hablar de los síntomas, doctor. Yo voy a comenzar por la segunda pregunta, claro, los síntomas. Porque la otra va a ser consecuencia. Claro. Mira, generalmente un paciente con un trastorno bipolar, generalmente yo dije que en principio depende de la fase. Sí. A veces comienzan con fases de euforia, una exaltación del estado anímico del individuo, en la cual es como si tú tuviese un disco, lo que antes se llamaba un CD, un long play de eso, y le pone en una velocidad fuera del entorno. Sí. Ese individuo así tiene lo que se llama fugas de ideas, dice muchas cosas, miente, no duerme porque tiene que hacer muchas cosas a la vez. Te decía que viste a veces de una manera muy llamativa, diferente a como realmente es él. ¿A qué se debe eso, doctor? Porque hay un estado anímico de euforia. Okay. Si tú vas al segundo plano, el melancólico es lo inverso. Es como si tú coges una moneda y la tiras, y el individuo entonces se siente que no se quiere cambiar, no se quiere bañar. Para él es una calamidad su existencia muchas veces. No quiere ingerir alimentos, no quiere comer, otras veces se queja de cefalea. Y una cosa que es muy importante es que en ese tipo de pacientes se produce generalmente una etapa muy difícil, porque es una etapa de tipo de producción de ese individuo. Entonces, esa combinación de euforia y melancolía es lo que recibe el nombre de trastorno bipolar. Pero tenemos que irnos a una de las áreas o podemos tener, una persona bipolar puede tener ambas. Es que por ser ambas, sí, es que se llama así. Ya. Si es una sola área, sí, estamos hablando de una psicosis maníaca, okay, que es la que yo veo con menos frecuencia en mi consultorio. Okay. Sin embargo, la otra, la fase sí, melancólica o sí, depresiva, concomitantemente con la bipolaridad, es lo que yo generalmente veo mucho en mi oficina. Yeah. La joven me decía, ¿qué origina eso en la familia? Un marcadísimo desajuste. Porque imagínese usted que el individuo no puede tener una tarjeta de crédito porque gasta más dinero del que él produce, compromete a los familiares a gastos, muchas veces innecesarios, si hace una fiesta en la casa, comienza a decir cosas que no van inadecuadamente y llama la atención el show que él toma. Sí. Y con la agravante de que ese tipo de paciente, si le llevan la contraria, se origina lo que se llama el furor maníaco, se agita, se inquieta. Por eso tú ves que nosotros, que trabajamos en la conducta humana, la gente dice, el doctor siempre le da la razón a él. Es que si tú te vas en dime y te direte, claro, hay problemas. En el caso contrario, que es el individuo que se deprime, también se llama depresión, sí, psicosis depresiva. El que anda en luz baja todo el tiempo, doctor. Es como tú le llamas en luz baja, vamos a llamarle así, sí, vamos a hacer lo siguiente, ya que me está hablando de luz. Yo tengo unos lentes oscuros, sí, el depresivo se pone su lentejuela y todo lo ve negativo. El eufórico maníaco todo lo ve con grandes manifestaciones, yeah, por eso tiene ideas delirantes de grandeza. Doctor, ¿y eso se hereda? ¿Por qué una persona se convierte o entra lo que es dentro de la bipolaridad? ¿Qué sucede para que una persona sea bipolar? Buena pregunta, y después te voy a ir al sí, tratamiento. Sí. Mira, todas las enfermedades del ser humano tienen un gran componente genético. Sí. Apúntalo en el día de hoy, que yo lo estoy diciendo en tu programa, que no solamente es un consumidor, sí, sino que un transmisor, sí,
un emisario, un vector de conocimiento. Sí. Este programa que yo te voy ahora mismo a felicitar es bonito porque es la misión que tiene justamente un comunicador, transmitir conceptos y conocimientos a la población en general. Fíjate, este tipo de trastorno es puramente una entidad puramente biológica. ¿Por qué biológica? Porque son sustancias neurotransmisores a nivel cerebrales, serotonina, dopamina, el GABA ahora que se está trabajando mucho en eso, que influyen significativamente. Okay. Ahora bien, me preguntaba, ¿y tiene un componente genético? Casi todas las enfermedades, por no decir todas, tienen un gran componente genético. Por eso, si yo tengo la suerte o la gentileza de recibirte en mi oficina, el cual sería para mí una gratificación, que tú fueras. Ojalá fuera a conversar de esto, pero que fuera tú enfermo. Yo te voy a preguntar si tus padres y tu madre han tenido problemas de esa naturaleza. Si tu abuelo, si tus hermanos, son de la interrogante, pero no solamente eso. Vamos a ver que sea tu esposa, Dios no lo quiera, va a mi oficina y yo le voy a preguntar si su madre ha sufrido de problemas de azúcar en la sangre, como a ti te lo preguntaría. En el caso de ella, si algún familiar de ella ha tenido problemas de tipo de mama, vamos a llamar cáncer de mama, vamos a llamar cáncer uterino, y si hay de eso en la historia, usted está seguro que yo le voy a decir a esa dama, debe chequearse su mama y hacerse su papá Nicolau. Esa es la medicina moderna de hoy. La medicina moderna de hoy es genética y proyecciones a imagen. Tenemos que hacer una pausa, doctor, una última pausa para cuando regresemos usted nos diga entonces qué podemos hacer para ayudar a estas personas que sufren de la bipolaridad. Regresamos ahora. Final del programa, doctor, tenemos que irnos. Recomendaciones rápidas con respecto, pero antes de que usted lo diga, doctor, tomar mucha agua es una recomendación. Agua, Planeta Azul, no se nos puede olvidar, tomar 8 vasos mínimo de agua diario, agua Planeta Azul que llega a todas las partes necesarias del cuerpo, porque combina diferentes procesos de purificación para obtener un producto natural ideal para su salud. También recordar que en AFP Reservas avanzamos cada día firmes en nuestro compromiso por garantizar su retiro. Muy amable. Reservas, la AFP de los dominicanos que les garantiza su retiro. Si me permite decir algo con el agua, a la hora que un proceso viral, el agua es una solución. Doctor, agua y que ya hay medicamentos, tratamiento, ¿verdad que sí? Rápidamente, ya 30 segundos que nos vamos. Bueno, lo primero es que observar al paciente sus manifestaciones. Hay sustancia biológica, vamos a llamar psicofármaco, que sirve para lo mismo. Por ejemplo, te voy a decir algunas. La clorpromacina sirve bien, algunos medicamentos que te aspiran. Ir al médico, doctor. Tenemos que ir. El doctor está en el centro médico UCE para que todas las personas que quieran visitar. Luis Rafael Terre. Gracias, doctor, por estar aquí. Muy amable. Gracias por su atención a todo el mundo. Lo dejamos con Sazonando, que viene a continuación. Bye, bye.